Esto no fue un fracaso, fue una ejecución corporativa. ¿Sabías que Sony Music prefirió perder millones de dólares con tal de arruinarle la vida a Michael Jackson? La historia de Invincible es un verdadero infierno corporativo. Uno de los discos más caros de la historia costó más de 30 millones de dólares, el presupuesto entero de una película de A24. Este álbum fue su gran apuesta intentando entrar a las tendencias del nuevo milenio, en un mercado con competencia brutal, un proyecto hiper mega ambicioso. Él quería expandir su legado y reafirmar que la corona del indiscutible rey del pop era suya, y solo suya. Pero en lugar de ser una coronación de victoria, Invincible sufrió la campaña de sabotaje corporativo más agresiva, sucia y sin precedentes en la historia del entretenimiento. Fue toda una maquinaria discográfica gigante, Sony Music, liderada por ese momento por Tommy Mottola, el verdadero villano y demonio de la industria, aplastando deliberadamente el arte de su mayor estrella. Una guerra fría, dura y calculadora en la que solo hubo un ganador. Y un detalle curioso, todo este conflicto 2000ero transcurrió exactamente al mismo tiempo que el infierno que Mottola le estaba haciendo vivir a Mariah Carey. Todo en pleno 2001 con su álbum Glitter. Y si no vieron ese video, vayan pero a la de ya, porque el nivel de psicopatía y ego de poder de este hombre es de estudio psiquiátrico. Y este drama corporativo apenas comienza. Para entender el nivel de traición que sufrió este disco, tenemos que hablar del único idioma que hablan las disqueras: el maldito dinero. El día que Michael compró a los Beatles, firmó su sentencia. En 1985, Michael hizo una jugada maestra, corporativa, empresarial, nivel Dios. Compró los derechos de publicación de las canciones de nada menos que de los Beatles, y hasta ganándole la subasta en la cara al mismísimo Paul McCartney. Fue algo sin precedentes que estableció a Michael como un hombre poderoso en definitiva en la industria. Y así, en 1995, una década más tarde, redobló la apuesta. Hizo un trato con el mismo diablo. Sony estaba desesperada por expandir su imperio musical, así que fueron a tocarle la puerta a Michael con una oferta obscena. Le pagaron 90 millones de dólares en efectivo, cash, a cambio de fusionar el catálogo de los Beatles con la propia división musical de Sony. Así, en ese momento nació el monstruo corporativo multinacional Sony ATV, un imperio multimillonario que irónicamente más tarde se convertiría en la peor pesadilla de Michael. En ese momento dejó de ser artista y se convirtió en una amenaza. De la noche a la mañana, Michael ya no era un simple empleado o un cantante cualquiera que le rendía cuentas a su sello. Se había convertido en el dueño del 50% de la editorial musical más importante del planeta, de la galaxia. Básicamente, Michael se convirtió en el jefe de su propio jefe. Si una canción de los Beatles sonaba en un comercial, Michael cobraba regalías. Si un artista de Sony generaba millones, Michael se llevaba una tajada. Tenía la disquera más poderosa del mundo comiendo de su mano. Y en este momento es donde entra nuestro villano, Tommy Mottola. Él había tomado el control absoluto como CEO de Sony Music en 1990. Al principio todo eran risas y contratos millonarios, pero a Mottola, que es un hombre con un ego monumental y un auténtico tiburón de los negocios, le hervía la sangre al saber que un artista tenía tanto poder en la mesa de negociaciones. Y a finales de los 90, Michael tenía un pequeño problema de contabilidad, pocos ingresos líquidos y egresos estratosféricos dignos de un rey. Es que, bueno, también él gastaba dinero como si el concepto de bancarrota fuera un mito urbano. Mantener su rancho Neverland y su estilo de vida faraónico no era nada barato. Y este ajedrez, bonito, ¿verdad? Pero si ya tienes uno en la biblioteca. Pero este es mayor, es más grande. Vaya, es muy bueno. Creo que no. Me gustan. ¿Por qué no los pedimos? Muy bien. Sí, me gustan. Michael, ¿tienes espacio para todo esto? Sí. ¿De verdad? Sí. Así que todo esto irá a Neverland. ¿Y esto? No, estos irán a la otra casa. Ah, otra casa. Sí. Compré estos, ¿no? Ya. Y también estos. Estos, Te gustan las urnas, ¿no? sí. Estos también los compré. Sí. Y estos. Esta mesa. Eso. Aquellos. Sí. Fíjate los azules grandes. Mira lo bonitos que son. Seguramente se podría retirar después de este cliente. Quiero el de allí Sí. y también este. Sí. Porque también compré una estatua de mármol hecha a tamaño mayor que el real. Es el baño de Apolo, ¿no? Sí.
Así que Michael comenzó a pedir préstamos masivos. Claro, ¿quién iba a decirle que no al rey del pop? Después de todo se supone que era multimillonario, ¿no? Pero los agujeros millonarios llegaron a tal punto que Michael puso su mitad del catálogo multimillonario como garantía. Y acá es donde Sony, bajo el mando de nuestro super mega villano corporativo favorito, olió la sangre. Algo de lo que sacar ventaja. Mottola vio una jugada maestra para poner fin al poder sin límites que Michael tenía. Y así empezaron los problemas. Primero, para acorralarlo, Mottola atacó lo que más le dolía a Michael, su propia música. Sony le había prometido que a principios de los 2000, los derechos maestros de sus discos solistas, sus máster, volverían a sus manos, pero la letra chica siempre viene con una trampa. Sony le dijo: te vamos a devolver tu música, siempre y cuando nos entregues un disco navideño, un par de bandas sonoras y unas cuantas recopilaciones y todo bien. Pero todo eso sin mencionar el insignificante detalle de que por cada proyecto secundario que Michael no entregara a tiempo, Sony le sumaba años al secuestro de su música. Así es, no les importaba sus masters, querían verlo hundido. Y si esto ya de por sí parece una táctica sucia, agárrense con todo. Cuando Michael intentó pelear estas condiciones abusivas en la corte, descubrió un pequeño conflicto de intereses. El abogado que lo estaba representando en estas negociaciones millonarias era el mismo bufete de abogados que representaba a Sony. El chiste se cuenta solo. Michael, que había confiado en su equipo y firmaba montañas de papeles a diario, había sido apuñalado por la espalda. Y cuando consiguió nuevos asesores que revisaron todos los contratos, se dieron cuenta que esta trampa había sido puesta hace años. Indignadísimo y dándose cuenta de esta trampa, Michael exigió romper su contrato inmediatamente y sin irnos por las 1989 ramas legales. Y en resumidas cuentas, para ser libre, la ley obligaba a Michael a entregarle a Sony un último álbum de estudio original. Este disco era Invincible, su boleto hacia la libertad. Pero Mottola jamás lo iba a dejar irse tan fácil. El plan maestro de Sony era matemático, estratégico y perverso. Sabían perfectamente que si el álbum era un éxito absoluto, Michael ganaría suficiente dinero en regalías para pagar sus deudas bancarias, salvaría la mitad de su catálogo de los Beatles y se iría con sus masters bajo el brazo feliz y sería intocable para siempre. En cambio, si el disco fracasaba, Michael no iba a tener liquidez, se iba a ir a la bancarrota, los bancos lo iban a embargar, le iban a sacar sus bienes, iban a rematar todo al mejor postor. Y adivinen quién iba a estar ahí justo para comprarle la mitad del catálogo por migajas. Así es. Así que Sony tomó una decisión corporativa muy simple, pero letal. Invincible tenía que fracasar a cualquier costo, en sentido literal. Y hablando de corporaciones despiadadas y de que solo quieren dinero y dinero, hagamos una pequeña pausa publicitaria. Porque a diferencia de Sony Music, yo no tengo 30 millones de dólares en el bolsillo para financiar este canal. Ojalá. El beat de hoy está auspiciado por... Así es, ustedes mismos. Gracias por todos los nuevos suscriptores de los últimos videos y especialmente a los que se unieron a los miembros del canal. De verdad, muchas gracias, me ayuda muchísimo. Prometo no decepcionarlos. Espero que sigamos haciendo crecer esta comunidad hasta el infinito y más allá. Si quieren unirse a la familia y apoyar mi contenido directamente, tienen el botón de unirse a miembros acá abajo, literal por el precio de 2 monedas. Va a haber contenido exclusivo, votaciones, lives y muchas cosas más. También no se olviden de dejar su poderosísimo like, me ayuda a seguir creciendo mucho más. Suscríbanse, compartan el video y toda la cosa. Y síganme en todas mis social media de paso, ¿no? Dada for real en todas las redes habidas y por haber. Sigamos con el chismecito corporativo. Bueno, nos quedamos en que Michael solo tenía que entregar un último disco para liberarse de su disquera. ¿Qué hace una persona normal en esa situación? Graba 10 canciones X en tiempo récord, cumple con el contrato y sale corriendo. Adiós. Pero estamos hablando de Michael Jackson, el rey del perfeccionismo estético y musical. Cada detalle contaba. Y su arte no se negociaba bajo ningún término. Su odio hacia Sony era gigante, sí, pero su obsesión para crear la obra maestra definitiva del nuevo milenio era aún mayor. Y en lugar de hacer un disco trámite rápido y fácil, Michael decidió que Invincible tenía que ser una reinvención para el nuevo milenio. No quería sonar como un acto nostálgico de los 80, quería destruir la radio con un hit masivo futurista y sofisticado. Este proyecto se venía trabajando desde el 97 y se siguió grabando en el 98, el 99 y el 2000. Michael alquilaba estudios enteros en diferentes ciudades simultáneamente durante meses, solo por si llegaba inspiración a las 3 de la mañana. Pagaba productores de primer nivel que a veces ni siquiera entraban al estudio. Y el gasto de producción llegó a tal punto que el presupuesto explotó hasta los 30 millones de dólares.
convirtiendo a Invincible en el álbum más caro de la historia de la música. Pero había algo más oscuro detrás de esta obsesión. Más allá de los excesivos gastos, Michael venía de la extenuante gira de History y había desarrollado un odio profundo por los tours. Estaba física y mentalmente agotado, y en el fondo ella sabía y presentía que Invincible iba a ser posiblemente su último disco de estudio. Michael estaba tratando de resetear su legado para el nuevo milenio, buscando crear este disco tan titánico, tan perfecto, que no necesitara una gira mundial para venderse. Para los altos mandos de Sony, ver a Michael quemar 30 millones no era una tragedia, era la munición perfecta. La excusa que necesitaban para manipular a su antojo a los medios. Mottola sabía perfectamente que a la prensa ya no le iba a importar si el disco era una obra maestra o un desastre total. Lo único que iban a juzgar era la cifra obscena de 30 millones de dólares. Mucho antes siquiera de que el público escuchara el primer acorde del primer minuto del primer sencillo. La narrativa de la industria ya estaba sembrada y filtrada. Michael Jackson está desesperado, está gastando millones a lo loco mientras en África se mueren de hambre. Pero ¿cómo sonaba este álbum tan futurista y ambicioso? Michael Jackson rechazó el sonido del futuro. Por un momento hablemos del mayor plot twist del milenio. En los 2000, durante la búsqueda de este nuevo sonido, Michael Jackson contrató a The Neptunes. Sí, el dúo de Pharrell Williams. Ellos le escribieron y produjeron varios temas pensados específicamente para él. Pero el equipo de manager de Michael, ¿qué hizo? Los mandó a la basura. Ellos estaban buscando algo con un bajo aún más pesado y rechazaron casi todas las canciones. Y esta es una de las tantas ironías dolorosas de esta historia. Michael usó millones de dólares de presupuesto buscando el sonido del futuro. Y cuando Pharrell le puso el futuro en bandeja de plata, lo tiró a la basura. Es gracioso en definitiva, porque ese estilo minimalista y seco de The Neptunes terminó definiendo absolutamente casi toda la década de los 2000. ¿Y qué hizo Pharrell? No se iba a quedar de brazos cruzados, obviamente. Le dio esos descartes de Michael a un chico rubio con un peinado de fideos de ramen de un grupo X llamado NSYNC, me parece. Canciones como Rock Your Body y Señorita fueron escritas para Invincible. Casi todo el disco debut de Justin Timberlake está justificadamente construido con la basura reciclada de Michael Jackson. Y la industria tuvo el descaro de aplaudir a Justin por ser el nuevo rey del pop. Al final Michael apostó por irse a la segura y apostó por productores que ya dominaban la radio, como Rodney Jerkins. Sí, el famosísimo Turtle Yeah. Juntos crearon un sonido lleno de R&B digital, capas robóticas y metálicas. Estaban evolucionando ese sonido duro, hipercomprimido y agresivo que Michael había patentado en 1995 con Scream, pero en Invincible lo llevó a un extremo. Por un lado tenías a Michael adelantándose una década a la explosión del dubstep con Heartbreaker, una pista casi esquizofrénica con bajos pesados y ritmos rotos que te golpean en la cara. Para luego cantar un R&B para adultos sedoso y ultra sensual con Break Up Down. Y para coronar el experimento sonoro, en 2000 Watts, Michael bajó su registro vocal al subsuelo, cantando con un tono tan grave, robótico y pesado que la prensa de la época juraba que era un doble o que la voz estaba editada por computadora. Pero no, nada que ver. Era el rey del pop demostrando que su rango vocal era un monstruo indomable. Invincible, musicalmente, era un tanque de guerra, una bestia, lo tenía todo, la máxima expresión de cómo debía sonar el nuevo milenio. Y todo este despliegue titánico de talento tenía un propósito clarísimo. El álbum no fue un capricho de marketing, llamarlo Invencible era literalmente levantarle el dedo del medio a toda la prensa sensacionalista que intentó destruirlo durante décadas. Y el corazón del disco tenía un significado aún más profundo. Michael le dedicó la obra entera a un adolescente afro-noruego de 15 años que había sido asesinado por un grupo de neonazis a principios de los 2000. Él dejó un mensaje claro pidiendo que dejemos de juzgar a las personas por su color de piel. Fue un trabajo tan personal, desafiante y con un mensaje profundamente humano. Estaba blindado.
estaba listo para reconquistar al mundo. Pero Sony ya tenía todo bien preparado y el boicot oficial estaba a punto de empezar, porque es acá donde la cosa empieza a ponerse bastante fea. Al momento de lanzar el disco, a la prensa no le importaba la música, ya tenían sus titulares escritos antes de siquiera darle play al álbum. La mayoría de la reseña decía que Invincible era como una antología de sus menos grandes éxitos, con un descuento de supermercado, enfocándose que esto no sonaba para nada a 30 millones de dólares. Decían que el disco tenía la típica canción de paranoia, pero peor, la típica balada para salvar al mundo, pero más básica. Lo llamaron un desastre sobreproducido. En ese momento hundieron el álbum con las peores críticas de su carrera. Y también hay que entender un detalle crucial: el verdadero enemigo de Michael Jackson no era solo Sony, era el propio Michael, pero de su pasado. El éxito monstruoso de Thriller, con más de 66 millones de copias vendidas, había distorsionado para siempre y por completo cómo la industria definía el término de éxito. Michael estaba condenado a ser comparado con esos números imposibles por el resto de su vida. Para la prensa, si no vendía 40 millones de discos y no justificaba el presupuesto millonario, era un fracaso automático el disco, sin importar lo que hubiera en el CD. La crítica no estaba alabando precisamente Invincible en sí, pero al menos Michael quería entrar pateando la puerta del nuevo milenio con un primer sencillo digno de dominar los charts. Originalmente él quería elegir Unbreakable como primer single y tenía todo el sentido del mundo. La canción es un misil agresivo con un beat pegadísimo y duro, y hasta incluye un verso póstumo de rap del legendario Notorious B.I.G. Era la declaración de principio perfecta. Era Michael gritándole a la industria: me intentaron hundir y sigo siendo el rey. Ella tenía hasta planeado un videoclip monumental. Su visión era un cortometraje cinematográfico de 20 minutos con efectos CGI nivel Terminator, muy hollywoodense. Quería renacer de las cenizas, tirar la casa por la ventana y hacer un comeback legendario. Pero la respuesta de los ejecutivos de Sony fue dura. Le escupieron en la cara y literalmente le dijeron: no hay presupuesto para tu fantasía de Hollywood. Se negaron a lanzar Unbreakable como primer sencillo porque no le veían potencial. Sony insistía en que Unbreakable no funcionaba para las radios. Vas a sacar You Rock My World, te vas a poner un sombrerito fedora y vas a bailar en un bar clandestino y nos vas a dar la nostalgia de 1988 que el público quiere. Y punto. Fue el mensaje que le dijeron a Michael, prácticamente. Y él se negó rotundamente. Su orgullo artístico no se lo iba a permitir, así que Sony ejecutó su primer ataque directo. Mandaron la canción You Rock My World a las radios a espaldas de Michael. Al hacer esto, le robaron el control de su propio arte. La canción empezó a sonar en todas partes y a Michael no le quedó otra opción más que agachar la cabeza y grabar el videoclip de un sencillo que él ni siquiera quería lanzar. Fue toda una pelea desde el día 1. Y además, lo que pasó en el set de grabación a la hora de filmar el MV cruzó la línea del negocio y entró en terreno de tortura psicológica. Dicho en las propias palabras de su maquilladora, bajo juramento, intentaron oscurecerle la piel y hasta exigieron alterar digitalmente su nariz en postproducción porque les daba asco cómo se veía. Esto no solo fue una simple presión laboral, fue un asalto a su identidad que provocó que Michael sufriera colapsos nerviosos y ataques de pánico en pleno set. Estaba siendo saboteado por la misma gente que debía protegerlo. Y a pesar de este infierno tóxico, el 30 de octubre de 2001 salió el disco. Y adivinen qué, debutó en el número 1 de Billboard 200. Como era de esperarse, el rey del pop seguía siendo rey. Y para estar seguros de exprimir hasta el último centavo de los coleccionistas, Sony lanzó el álbum con 5 portadas de colores distintos. Una estrategia que hoy en día vemos en todos lados. Y a pesar del sabotaje interno, You Rock My World fue un monstruo comercial y orgánico también. En disparos unidos entró directo al top 10 de Billboard Caliente 100. Y eso que Sony se negó hasta lanzar un sencillo físico para que la gente no pueda comprarlo. ¿Por qué será? La matemática corporativa es macabra y nos regresa al principio exacto de esta historia. En el año 2001, llegar al número 1 dependía de las ventas físicas en las tiendas. Si Sony lanzaba el CD del sencillo, se iba a agotar en horas.
Michael iba a recaudar una fortuna en regalías a corto plazo, dándole la liquidez inmediata que necesitaba para pagar sus préstamos bancarios. Pero Sony no iba a permitir eso, así que asfixiaron la canción en su propio país. Prefirieron perder dinero a corto plazo con tal de garantizar la quiebra de Michael. La gente literalmente tenía que llamar a la radio y pedir You Rock My World, pero no podía comprarla en ningún lado, obligando a los fans a esperar 60 días para gastar $20 en el álbum completo cuando saliera, solo para inflar las ventas, mientras le negaban a Michael el número 1 que él tanto necesitaba para salvar su reputación y su crédito bancario. Y sí, literalmente mataron al hit para poder matar al artista. Y eso que en el resto del planeta la canción sonó y sonó. Fue hasta número 1 en Francia, España, Japón y en Reino Unido solo fue número 2. Bloqueado por nada más y nada menos que el mega smash hit de Kylie Minogue. El rey de pop no estaba acabado, como la prensa americana tanto quería instalar. Estaba más global e invencible que nunca. ¿Y entonces por qué hoy en día casi nadie recuerda a You Rock My World? ¿Por qué no suena en la radio de éxitos como Billie Jean, Remember the Time o Black or White? Porque además de todo esto, Sony decidió cometer un asesinato comercial. En pleno éxito y auge, retiraron la promoción radial de You Rock My World. Fue una ejecución en vivo. Sony prefirió perder millones con tal de ver a Michael arruinado y de rodillas. Y acá es donde entra el verdadero gaslighting corporativo, porque cuando la prensa notó que el disco se estaba muriendo en charts sin presentaciones ni giras, ¿cuál fue la excusa oficial de Sony? Le echaron la culpa a la víctima. Filtraron a los medios que ellos habían hecho su trabajo, que el proyecto estaba fracasando porque Michael era un caprichoso que no le ponía ganas a nada y se negaba a salir de tour. Y como si fuera poco, sacaron un asqueroso y aberrante comunicado oficial diciendo literalmente que las dificultades de Michael Jackson están en otro lado, no en la promoción. Usaron su estado de salud físico-mental como un arma para tratarlo de inestable ante la opinión pública y así lavarse las manos. Pero toda esta narrativa de que él no quería trabajar era una mentira absoluta, y acá está la prueba definitiva del boicot. En septiembre del 2001, Michael hizo 2 megaconciertos en el Madison Square Garden. Por su 30 aniversario, reunió a los Jackson 5, llevó a Britney, a Whitney Houston y Sony no movió ni un solo dedo. Él tuvo que organizar y financiar semejante evento por su cuenta con productores externos. El conflicto de todo esto había escalado a tal punto que Michael ni se molestó en involucrar a Sony, de hecho. Es más, su disquera se enteró por la prensa y se molestó tanto que el ego corporativo de Motorola no soportó. Para castigarlo por atreverse a ser independiente, enviaron un comunicado oficial a todas sus oficinas prohibiendo estrictamente hacer cualquier tipo de promoción vinculada a esos conciertos. El especial se transmitió en vivo por televisión y lo vieron millones de espectadores. ¿Y qué hizo Sony con esa exposición monstruosa? Nada. Cero. Ni un rastro ni voluntad de promocionar Invincible. Por pura censura y venganza corporativa, prefirieron mirar a otro lado. Y bueno, a esta altura, ¿qué más podría pasar? ¿Qué más podría hacer Sony y la mega empresa de mierda para arruinar cualquier paso que Michael tratara de dar? A ver. Si creen que ignorar totalmente su magno evento de 30 años de trayectoria fue bajo, prepárense para esto. Justo semanas antes de lanzar el álbum, ocurrieron los atentados del 11 de septiembre. Michael hizo lo mejor que sabía hacer. Escribió un himno benéfico, un We Are The World 2.0, llamado What More Can I Give, hasta con una versión en español y todo. Él juntó a Celine Dion, Thalía, Mariah Carey, Shakira, Justin Timberlake, Beyoncé, Ricky Martin, Laura Pausini, Cristian Castro, Julio Iglesias y hasta el mismísimo Juan Gabriel. Esto tenía todo para ser un éxito masivo garantizado, para recaudar fondos y ayudar a las víctimas. Y de nuevo, ¿cuál podría ser la respuesta de Sony? Lo dejaron en visto y lo bloquearon por completo. Se negaron a lanzar la canción y para rematar, la prensa mágicamente descubrió que el productor del tema tenía un pasado del cine para adultos. Sony usó este escándalo como una excusa para sepultar y encajonar la canción y encima ensuciar la imagen de Michael, prefiriendo sabotear un proyecto benéfico mundial con tal de no darle al rey del pop una victoria de relaciones públicas. Y acá viene otro dato más psicópata todavía, que demuestra el nivel de locura de esta empresa. Al cancelar este proyecto también, Motorola boicoteó a nivel mundial a su propia esposa. Thalía estaba metida en la versión en inglés por puro nepotismo corporativo, intentando hacer su crossover antes que el de Shakira, que además estaba en víspera de lanzar su servicio de lavandería. Y bueno, ya después de todo esto, para hacer como si les
importar a la promoción de Invincible y aparentar que hacían algo como disquera, Sony eligió como segundo sencillo Cry. A la canción le dieron un presupuesto tan miserable apenas la mandaron a las radios que Michael, a modo de huelga, se negó a aparecer en el video musical. Pero esto todavía no se terminaba acá, todavía había más, mucho más. Todavía faltaba el golpe de gracia. A pesar de tener a Michael asfixiado financieramente por todos lados, la canción Butterflies del disco empezó a sonar orgánicamente en las radios de R&B contra todo pronóstico y hasta llegó a entrar al top 20 de Billboard Caliente 100. Una obra maestra del neo soul, donde Michael saca a pasear su falseto insignia. Era un sonido fresco y moderno. A la gente le encantaba. Un hit garantizado en potencia, impulsado pura y exclusivamente por la gente que la pedía en la radio, ¿eh? ¿Y qué hizo Mottola al ver esto? Otra jugada sucia más, bloqueando el lanzamiento comercial físico y hasta retirando la canción de las radios. Y sí, asesinaron el track a propósito para asegurarse que no siguiera escalando en los charts. El mensaje de Mottola era mafioso, pero muy claro. Danos el catálogo de los Beatles y vas a ser libre. Para este punto Michael ya estaba simplemente harto. Estaba destrozado al ver como uno de sus trabajos más ambiciosos estaba siendo saboteado con un único propósito: acabar con él. Y tan solo a 8 meses del disco más caro de la historia, Sony ya había dejado morir Invincible en un cajón. Michael Jackson, el hombre que le generó miles de millones de dólares a la industria, estaba viendo cómo la empresa que él mismo ayudó a construir usó su propio dinero para asfixiarlo. Cualquier otro artista en su posición habría bajado la cabeza, se habría rendido, entregado los masters de los Beatles y aceptado la derrota definitiva. Pero no, Michael no era cualquier artista. Él decidió que si se iba a hundir, se iba a llevar a Mottola con él. En un movimiento que dejó a toda la industria musical congelada, el rey del pop hizo lo impensable, rompió la regla de oro y habló en público. Así que en junio de 2002, Michael, en una conferencia de prensa, tomó un micrófono y lanzó una bomba nuclear sobre las oficinas de Sony, acusando directamente a la disquera de conspirar contra los artistas negros. Y luego apuntó al jefe, llamó a Mottola de racista y todo un demonio. The record companies really do conspire against their artists. They steal, they cheat, they do whatever they can, especially the black artists. Sony, Tommy Mottola. Tommy Mottola is the president of the record division. He is a mean, he's a racist, and he's very devilish. Artist that I am at Sony, I've generated several $1 billion for Sony, several billion. So I'm leaving Sony a free agent, owning half of Sony. I own half of Sony's publishing, and I'm leaving them, and they're very angry at me because of it. But I just did good business, you know. So the way they get revenge is to try and destroy my album. I love Unbreakable, you know. And Tommy Mottola is a devil. Michael no solo expuso el secuestro de su música, expuso el maltrato corporativo. Él sabía que nadie en la industria podría ayudarlo, pero al menos iba a obligar a que el mundo entero mirara la basura bajo la alfombra. Michael contó cómo Mottola era un racista e insultaba a todos sus productores y colegas. Esto ya no era sobre un disco, era una guerra por la dignidad contra un hombre de negocios sin escrúpulos, con un amplio historial de tácticas mafiosas a cualquier artista que no se arrodillara frente a él. Esta campaña contra la disquera fue solo el principio igual. Michael impulsó una huelga internacional que se replicó en varias ciudades. En Londres, paralizó las calles subido a un bus de 2 pisos, rodeado de miles de fans levantando carteles contra Sony y contra Mottola. El rey del pop no se iba a callar, ni mucho menos quedarse de brazos cruzados. ¿Y cuál fue el resultado de esta inmolación pública? Digamos que a corto plazo funcionó. En enero de 2003, Tommy Mottola mágicamente soltó su trono de CEO y renunció a Sony. Renunció, digamos más por la presión de tener a la estrella más grande del planeta exponiendo tus tácticas desleales. Y así, el rey del pop
terminó cortándole la cabeza al mismísimo diablo. El final de esta primera parte es una historia feliz, como un cuento de hadas. Michael logró ganar la batalla moral en vida y logró retener su 50% del catálogo de Sony ATV, pero el precio fue altísimo. Invincible quedó totalmente hundido. De hecho, se convirtió en su último álbum de estudio. Fue olvidado colectivamente y masacrado por una prensa que prefirió llamarlo fracaso, simplemente porque era más fácil vender ese titular que sentarse a explicar un complejo complot financiero corporativo. Igual el daño más profundo no fue económico, fue artístico. Después de ver cómo la empresa en la que confió durante décadas decapitaba su obra más ambiciosa, Michael quedó emocionalmente drenado. Sony no solo mató un disco, mató su pasión por compartir su arte. Por eso mismo, aunque pasó años grabando demos y rimas en cuadernos, él jamás volvió a reunir las fuerzas necesarias para lanzar más música. Sony le había quitado todas las ganas de jugar el juego de la industria. Y bueno, la verdadera tragedia es que al final, tras su partida, Michael terminó perdiendo la guerra. Tras su muerte, dejó un imperio asfixiado por las deudas y muchos huecos financieros, producto de años de batallas legales y una brutal campaña de prestigio. Una campaña que hasta el día de hoy muchos en la industria sospechan que fue orquestada desde las sombras por la propia Sony. La familia Jackson terminó vendiendo todo el preciado catálogo para cubrir los gastos y deudas. La mega corporación ganó. Se quedaron con el control total, jugaron el juego largo y terminaron derrotando al hombre más invencible de la música, al rey del pop. The record company usually like for you to support your album and go on tour, and I don't like to. Can we just do it again without just the negative saying that you don't like the tour? Just 'cause I don't like it though. I know, but I go through hell. Setting up though, I don't understand. I go through hell touring. Okay, then I'll make it positive then. Yeah, it's just Boy, you know the truth. yeah. Okay. And action, Michael. I love to tour. That's just, you guys messed up. Just say. Why you all start laughing? I'm going to get into it. Still, I promise you, the best is yet to come.